donde lo que más me llama la atención es la gran autonomía que tienen estas de sus universidades. Where it calls my attention the great autonomy that they have from their universities, Y como esta en la práctica autogestionan sus recursos, and how in reality they are self-sufficient in terms of their resources. y así tienen una mayor libertad que la que tenemos nosotros. And thus they have a greater freedom than what we have. Como también pesa la distancia, And as well that despite the distance, la demanda es la misma, the demand is the same. que se entienda que la educación es un derecho. That is to say that it is understood that education is a right. Para iniciar en torno a lo que ha ocurrido en Chile durante el año 2011, To begin with what happened in Chile in 2011, me gustaría dejar claras dos cosas. I would like to clarify two things. La primera, que lo que ocurre tiene que ver y es reflejo de la gran desigualdad e inequidad que existe en Chile. The first one is that it is the reflection of the great inequality that exists in Chile. Como también no hubo solo una manifestación, sino existieron muchas por diversos temas en específico. As well that there was not only one demonstration, but there were several demonstrations with specific objectives. El 2011 fue un año donde los jóvenes salieron a manifestarse 2011 was a year when the youth went out to express themselves, donde todos sabemos que se manifestaron por la educación, where we all know that they express themselves about education, pero también se manifestaron por el medio ambiente, but they also demonstrated about the environment, por el matrimonio igualitario, for equal marriage, gays and lesbians, en especial en igualdad de derechos entre la sociedad chilena, in particular equality of rights within the Chilean society, como también hubo manifestaciones, por ejemplo, en torno a la legalización de la marihuana y en especial el cultivo. and there were also demonstrations to legalize the growth of marijuana. Quizás lo interesante fue que con la educación se logró una mayor transversalidad. Perhaps the most interesting thing is that with education we achieve a great transversality, Debido a que se entendió que la educación no era un problema de los estudiantes, sino un problema de la sociedad. because it was understood that education was not a problem that concerns students only, but it concerns the entire society. ¿Y por qué es interesante partir con esto? And why it is interesting to start with this? Porque muchas veces se produce una personificación del movimiento. Because many times there is a personalization of the movement. Valoro bastante el rol generado por los dirigentes estudiantiles, I value very much the role that the students' leader generated, pero sin embargo esto no se debió porque existió un dirigente u otro, sino porque existen estos problemas de fondo. However, this didn't happen because there was one or the other leader, but because there are problems, significant problems. ¿Y por qué recalco esto? And why I emphasize this? Porque si nosotros pensamos que simplemente esto ocurrió por los dirigentes que existieron, Because if we think that this happened only because of the leadership that we had, se olvida que en Chile existe una gran desigualdad e inequidad then we're forgetting that in Chile there is a great inequality and inequity. y no se entiende realmente el problema que tenemos. Then we would not understand the real problem that we have. Por otro lado, lo que detona responde a un proceso What blew up is the natural consequence of a process. y no se da de manera simplemente espontánea. I'm having a drink. And it wasn't spontaneous. De hecho, esto podríamos definirlo que en el caso específico del universitario responde a la reforma realizada el año 1981. In the case of the students, it responds to the university reform that took place in 1981. Y obviamente la gran mayoría de las cosas responde a lo que fue la constitución impuesta durante la dictadura. And obviously, a great deal of what we're dealing today, it's the consequence of the imposed constitution that we have from the dictatorship. De hecho, para que existiera movilización estudiantil el año 2011, For the students' demonstration to take place in 2011, creo que existieron dos hitos antes de esto. I think there were two events that demarcated, O en realidad dos hitos en el último tiempo. to be honest, there were two events in the last
the last few years. ¿Por qué planteo que son dos hitos en el último tiempo? I'm saying there are two events in the last time, in the previous years, Porque es que existen cosas tan básicas como que la demanda de los años 90 son las mismas que existen hoy día el 2011. because there are so basic things that the demands that we have in the 90s are the same that the demands that we have today. Los dos hitos a lo que me refiero es la revolución pingüina, The two events that I'm referring to are the Penguins Revolution, que es el movimiento de estudiantes secundarios que se genera durante el año 2006, which is the secondary students movement that happened in 2006, ya el Congreso de Educación que se genera durante el año 2008. and the Education's Congress that happened in 2008. La importancia de la revolución pingüina es que demuestra que los jóvenes querían participar, tenían opinión, The importance of the Penguin Revolution is that it demonstrated that the youth wanted to participate and that they had an opinion. y entalan que hoy día en Chile existe problema en la educación. And they installed in the Chilean society that there were problems with the education. Y ponen en la palestra principal de discusión política lo que es el futuro en nuestro sistema educativo. And they place in the center of the political discussion what is the future for Chile. El Congreso de la Educación es relevante The Congress of Education or the Education's Congress is porque, important. porque es un espacio donde se reúnen todos los actores de la educación. Because it's a place where all the actors that are concerned with education meet. Y más allá de compartir o no compartir los resultados y las propuestas de este Congreso, And beyond the fact that I could agree or disagree with the proposals from this Congress, fue un espacio que hizo que después de mucho tiempo se agruparan todos los actores que participaban en el proceso educativo. it was an instance that facilitated that all the actors that participate in the educational process came together. Es así como se convocan los estudiantes, That's how the students are convocated, los profesores, the teachers, los apoderados, the parents, los trabajadores del Ministerio de Educación, entre otros. the Ministry of Education's employees. Y esto lleva a que cuando se inicia la movilización en el año 2011, And this leads to the fact that when the mobilizations began in 2011, existían conversaciones y articulación entre los distintos actores. there were contacts and interrelationships between the different actors. Ya entrando el 2011, creo que hay cosas bastante interesantes. Beginning in 2011, I think there are very important, interesting things. Tres federaciones se reúnen y deciden hacer una campaña comunicacional. Three federations met and decide to do a communication campaign. Primera vez que tres federaciones invertían recursos en generar una campaña para poder informar lo que ocurría con la educación. This is the first time that three federations pulled their resources together to finance a campaign to explain what was happening with the education. Por lo menos una campaña de carácter nacional. At least it was a national campaign. Y para eso la Universidad de Chile, Universidad Católica y Universidad de Santiago And for that, the University of Chile, the Catholic University, and the University of Santiago contratan una empresa de publicidad para esto. hire a publicity outlet to do this. ¿Cuál era el objetivo? What was the objective? Generar que cuando, y lo podemos ver quizás súper específico en una imagen, que es cuando una señora ve que un niño lanza una piedra, se cuestione el por qué y no simplemente tenga una opinión del acto. To have an impact as to when there is an image of a lady observing a child who is throwing a rock, that person will reflect about why is this happening. Es decir, que nos permitiera tener una mayor disposición e informarse por parte de la ciudadanía. That is to say, to achieve a greater disposition from the citizenship to become informed. Para eso, la empresa nos propone dos cosas. To this publicity company proposed to us two things. Trabajar la culpa y la rabia de los chilenos. To work on the guilt and on the
on the rabia, anger of Chileans. La primera, bajo la dinámica que por qué podía estudiar yo y la gran mayoría no lo puede hacer. The first one related to the notion that why I can study and others cannot study. Hoy día 2 de cada 10 jóvenes pobres logran estudiar, Today, 2 out of 10 poor youth can study, versus que 9 de cada 10 jóvenes ricos logran estudiar. when 9 out of 10 rich youth can go to the university. Y así se empezó a trabajar la culpa de esto. Thus, we started to work on the guilt, Y por otro lado se trabajó la rabia, and on the other, we work on anger, que se basaba en por qué tenía que salir tan endeudado del sistema educativo. which was based on the notion that why would you have to ended up so much in debt after you finish your education? ¿Por qué incluso tenía que pagar hasta 5 veces el costo real de mi carrera? Why was it that I had to pay 5 times over the real cost of my career? ¿Por qué, No, over my diploma. ¿Por qué tenía que aceptar que mi deuda limitara mi futuro? Why did I have to accept that the debt will limit my future? Debido a la deuda no podría comprarme una casa Because of the debt, I couldn't purchase a house y tampoco un auto. and neither a car. Y es así como se genera esta campaña, que creo que claramente no es lo único que provoca todo lo que provocó, pero fue una apuesta bastante interesante y que tuvo buenos resultados. This is how this campaign was generated. That I don't think it explained everything, but it really achieved good results. De hecho, a partir de esta campaña, periódicos como La Tercera y El Mercurio Because of this campaign, newspapers like La Tercera and El Mercurio sacan reportajes en torno de cómo funciona el crédito con aval del Estado, they started to write about the state credit, the state loans, y muestran recuadros de qué tan grande puede llegar a ser una deuda de los estudiantes. and they show how big that student's debt can be. Y esto perfectamente lo podrían haber hecho 6 años atrás. And this they could have done 6 years ago. Por otro lado, a partir de esto, aprovechamos de dar a conocer otras cifras del sistema educativo. From this, we were able to provide people with other statistics about the educational process Que demostraban grandes falencias que este tenía. that demonstrated great failures that the system had. Que, por ejemplo, alrededor del 60% de los jóvenes egresados de educación superior trabajan en algo que no está relacionado con sus carreras. For example, that almost 60% of the students who exit the university work in fields that are not related to the degree they got. Que solamente 5 instituciones de educación superior de posiblemente de más de 120 generan realmente investigación. That only 5 of almost 120 universities really generate research from their institutions. Como también son muy pocas las instituciones de educación superior que se encuentran o que cumplen los estándares básicos de calidad. And that there are very few universities who meet the quality standards. Esto lo mezclamos con un video que creo que fue muy importante, que lo hizo un grupo de estudiantes, With this we came up with a video that was made by a group of students, donde lo que hacen es comparar la forma de pago de Chile con el resto de los países o con otros países del mundo. where they compare the payment methods of Chile with other countries around the world. Entonces lo que se hace es tomar estudiantes de intercambio universitario So what we did, we got a number of foreign students who were on exchange programs in Chile, y ellos contaban que la educación en su país era gratuita. and they told in that video that the education in their country was free. Y en este video aparecen estudiantes de América Latina, In this video, we show students from Latin America, de Europa, from Europe, como también de Asia. and as well Asia.
Y eso sirvió para mostrar y romper con una cosa que ocurría hace bastante años en Chile, And that allow us to break down a notion that we had for many years in Chile, que era dar por hecho que era normal pagar por la educación. that it was natural to pay for our education. Y que esto que nos habían dicho que la educación era un bien de consumo no era así en otros países. And that what we have been told that the education was a consumer good wasn't so in other countries. Fue muy interesante el proceso, cómo se fue generando este movimiento. It was very interesting how this movement began to emerge. Si lo queremos ver en específico, durante el año 2008, If we want to look specifically to 2008, la primera movilización convocada fue el día 28 de abril, the first mobilization was on April, que fue una convocatoria hecha solamente por el CONFECH, que es la Confederación de Estudiantes de Chile, which was called by CONFECH, which is the Chilean Federation of Students, No. Chilean Confederation, donde participan tan solo alrededor del 20% de los estudiantes de educación superior. where only 20% of university students participate or belong to. La segunda convocatoria es una semana después, The second call was a week later, donde se suma la convocatoria de estudiantes secundarios, where high school students or secondary students became part of, como también algunas federaciones, las pocas que existían de universidades privadas. as well as few of the existing private universities student federation. Y así la convocatoria pasa de ser de el CONFECH Thus, the call went beyond from just being CONFECH a una convocatoria estudiantil. to a broader students call. Así, una semana después tenemos una nueva convocatoria That's a week later we had another call donde se suman otros actores de la educación, tales como Colegio de Profesores y Andime, where other participants on the educational system become involved. For example, ¿cuál es? Andime es la Asociación de Trabajadores del Ministerio de Educación, The Association of Employees of the Ministry of Education. y así pasamos de tener una movilización estudiantil a una movilización de los actores de la educación. And from students' mobilization, we move on to mobilization or demonstration of participants of the educational process or the educational system. Como así en las convocatorias a futuro se fueron sumando una gran cantidad de actores. Thus, in the next calls, there were many others members of society that became participants, Tal como la Central Unitaria de Trabajadores, such as the Workers' Central Union, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, the National Association of Public Employees, los trabajadores portuarios, the Port Union, como muchas más. and many others. Y esto fue haciendo que el movimiento tuviera una gran vocación de generar mayoría. This allowed the movement to be able to adopt a determination to convocate the majority. Que se entendía que mientras más personas eran, más posibilidades de cambio existían. It was understood that the more people were involved, the more chances of change would be. Que de aquí, bueno, adquirió mayor importancia la diversidad dentro del movimiento. And here, diversity acquired a greater importance within the movement. Entender que las personas que estaban dentro del movimiento pensaban diferente, To understand that the people who were within the movement were thinking differently. de que obviamente teníamos que ser capaces de respetar lo que existía, That obviously we had to be able to respect what existed y mostrar siempre una unidad incluso cuando esta no existía. and to show unity even in instances where that unity didn't exist. Y así cuando se entendió y se incluso fomentó la diversidad, Then when we understood and stimulated diversity, la diversidad pasó de ser una debilidad a ser una fortaleza.
Diversity from being a weakness became a strength. La fuerza estaba en la diversidad. The strength was in diversity. Es así como el movimiento, That's how the movement, para mí, fue tomando 4 características. to me, was assuming or was taking 4 characteristics. La primera fue un movimiento muy amplio, The first one is that it was a very broad movement que logró sumar una gran cantidad de personas, that was able to accumulate a large number of people, como también una gran cantidad de convocantes, as well as a large number of organizations that were convocated to it. como incluso en algunos momentos tuvimos rectores de universidad siendo partícipes de este. Even in some moments, we had presidents of university being part of the movement. Hubo rectores que salieron a marchar, There were presidents of university that came out with us to march. y esto se basó en entender que teníamos una gran cantidad de diferencias con ellos, This was based on the notion that we had a good number of differences with them, pero también existían puntos en común que era importante destacar, but there were also commonality that were important to emphasize. como el movimiento también logró ser transversal en lo económico y en lo etario. As well as the movement was able to be transversal. Transversal, is that okay? In economic terms, and also in ethnic terms. Por otro lado, fue un movimiento que fue mayoritariamente alegre. On the other side, it was a movement that was a happy movement. De hecho, la Revolución Pingüina se llama así porque los estudiantes secundarios se visten con blanco y negro. In fact, the Penguin Revolution is called Penguin Revolution because secondary students dress themselves with white and black. Si uno puede ver las imágenes, son imágenes de muchos colores. If you look at the images, those are images of great colors. Un movimiento que entendió que a la gente le agradaba más un carnaval que un terremoto. Our movement was one that understood that people were better with a carnival than with an earthquake. Y bajo esta dinámica fue muy creativo, Under that dynamic, it was a very creative movement, entendiendo que si teníamos una gran cantidad de actividades, understanding that we had a many number of activities. no podría existir nadie que dijera yo no quiero participar porque no estoy de acuerdo con la forma. There could be no one that could say I do not want to participate because there is no form for me to participate. Es así como obviamente se realizan marchas y tomas, It's in this way that we undertook marches and occupations, como también conciertos al aire libre, as well as concerts in the open air, actividades deportivas, sports activities, incluso una besatón, even a kissathon, que fue una convocatoria donde se reunieron 5.000 jóvenes a besarse por la educación pública. which was an event where 5,000 young people got together to kiss for the public education. Actividades como esta hubo muchas Activities like this, there were many, y lograron convocar a bastante prensa, and they were able to call the attention of lots of the media, y nos permitía quizás en pocos minutos, pero sí hacerlo, hablar de educación. and that allow us in very few minutes to talk about education. Por otro lado estuvo la cultura. On the other side, there was culture, the cultural component. Después de mucho tiempo, la cultura en Chile toma la posibilidad de poder criticar como también de poder construir. After many years, culture has the opportunity in Chile not only to criticize but also to contribute. Es así como puedo recordar el concierto en el Parque O'Higgins, Thus, I can remember the concert in Parque O'Higgins Park, donde participaron los artistas más destacados de nuestro país. where the most known artists of Chile participated, Como también algunos artistas internacionales tales como Daniel Biglietti. as well as international artists like Daniel Biglietti. Y recuerdo unas palabras que me dijo un artista ese día, And I remember some of the words that an artist told me that day, que funciona mejor en español que en inglés, which it's better in Spanish than in English. que las palabras eran las siguientes: The words were the following: un país que no escucha a su artista
a country that doesn't listen to its artists, que la cultura no es parte de lo que se desarrolla, where the culture is not part of what is developing, deja de ser un país y se convierte en un paisaje. ceases to be a country and becomes a scene En un espacio sin vida. in a space without life. Now, paisaje, it means a picture, but it doesn't rhyme as well as in Spanish. Y creo que fueron muy sabias palabras. And I think those were very wise words. Otra característica importante del movimiento es que este fue mayoritariamente pacífico. Another important characteristic of this movement is that in its entirety it was very pacific, Pero sin embargo, peaceful. esto tuvo una gran discusión, But however, this created a great discussion, incluso discusiones filosóficas si la violencia era buena o era mala, even philosophical discussion as to whether violence is good or bad, o qué entendíamos por violencia. or what we understood for violence. Es así como incluso fuimos entendiendo que la violencia no es tan solo tirar una piedra, Thus we understood that violence is not only to throw a rock, sino que también que hoy día miles de jóvenes no puedan estudiar también es violento. but also that thousands of youth who cannot study, it's also violence. Pero sin embargo, la opinión mayoritaria fue que quien sacaba más provecho de la violencia era el gobierno. But the majority position was that the one who would benefit the most with violence would be the government. ¿Y por qué esto? And why? Después de cada manifestación, en vez de hablar de educación, hablamos de desmanes, Because after every demonstration, instead of talking about education, we were talking about disorder, de cantidad de detenidos the number of people who were detained, o cantidad de carabineros heridos, and the number of police that were hurt, y no de la educación. and not about education. Y pasábamos de hablar con el ministro de Educación And from talking with the Minister of Education, a tener que escuchar al ministro del Interior. we had to hear the Minister of Interior. Y sin duda el gobierno muchas veces trató y sigue tratando de criminalizar el movimiento. And without a doubt, the government in many instances tried and continues to try to criminalize our movement. En este sentido fue bastante importante el rol de los medios de comunicación. In this sense, the media played a very important role. Y es así como yo puedo diferenciar quizás tres tipos de medios en este espacio. And I can differentiate three types of media in this period of time. Por un lado, los canales de televisión. On one side, you have the television channels. Por otro lado, las radios. On the other side, the radios. Y por otro lado, los que son denominados medios alternativos. And on the other side, you have what are called alternative means. Los primeros, que son los canales de televisión, siempre buscaron el mono. The first, the television, always look for the image. ¿Y qué es esto que se conoce como mono? And what is this that is known as image? And he says mono. Son estas imágenes que muchas veces llamaban más la atención, Are these images that many times call the attention? que eran más sensacionalistas. They were more sensationalist. El encapuchado, ¿Cómo se dice encapuchado? The hooded individuals, el fuego, the fires, la sangre, blood, y no de por qué ocurría todo esto. and not why all of this was happening. Por otro lado, las radios, On the other side, the radios, creo que siempre intentaron responder todas las preguntas del periodismo. I think they always try to respond to all the questions that journalists do have. ¿Quién, dónde, cómo, cuándo? Who, what, how, and when, Y sobre todo también el por qué. and in particularly why. Y creo que eso implicó que hoy día las radios And I think that implies that today the radios en Chile sean uno de los medios con mayor credibilidad, in Chile today they are one of the most credible means, porque siempre hablaron de los desmanes because they always talk about the disorders, y nunca dejaron de hablar de la educación. but they never fail to talk about education. Entender sí que esto de manera general, porque hubo radios que también jugaban el otro rol. We have to understand that this is a generalization because there were radios that play the other role.
Por otro lado están los denominados medios alternativos, And on the other side, we have what are known as the alternative means, quienes siempre dieron una cobertura importante y nos dieron también poder nosotros expresar nuestra idea. who always gave us a great coverage and allow us to express our ideas. Poder exponer de forma constante. So in a permanent way, we could we could explain what we wanted, Y así se convirtieron en una fuerte herramienta. and thus they became a really effective tool. Lamentablemente, Unfortunately, de todas maneras, el año 2011 Chile desciende, si no me equivoco, 47 puestos en el ranking mundial de libertad de prensa. unfortunately, in 2011, Chile descended 43 places in its ranking of freedom of the press around the world, Que demuestra cuál fue el rol de estos medios. which demonstrates what was the role of these means. Por otro lado, fue muy interesante cómo se fue viviendo esto desde el exterior de Chile. On the other side, it was interesting to see how this was being observed from the outside of Chile. La cobertura mediática que se le daba en el extranjero. How the press covered this in outside of Chile, Y cómo esto complicó a esta imagen del jaguar de Sudamérica. and how this complicated the jaguar image of Chile. Y esto lleva a que el presidente de la República, And this led that the President of the Republic, en una asamblea de la ONU, in one of the United Nations Assembly, haya dicho que el movimiento era muy bello y maravilloso, he said that the movement was beautiful and marvelous. siendo que ese mismo día While during the same day, hubo la marcha número 53, si no me equivoco, March number 53, if I'm not right, y, took place that day. y pocas horas después de las palabras del presidente, And a few hours later from the President's statement, sale el vocero de gobierno diciendo una marcha más, una marcha menos, a nosotros nos da lo mismo. the spokesperson for the government came out to the press and said, one less march for us is the same. Y esto demuestra cómo Chile, por cuidar su imagen, This demonstrates how Chile, in order to preserve its image, era capaz de ir a mentir a la Asamblea de la ONU. was willing to go to the UN Assembly to lie. También dentro de, que tiene que ver con la comunicación de este movimiento, And also within what has to do with communications within the movement, fue muy importante el rol de las redes sociales. it was very important the social networks. El mejor ejemplo de esto The best example of this puede ser el día 4 de agosto. can be the August the 4th. El 4 de agosto se produce una convocatoria discutida en la CONFECH, On August the 4th there is a convocation from the CONFECH. Este CONFECH fue en Magallanes, en la universidad, o sea, fue en Punta Arenas, en la Universidad de Magallanes. This meeting took place in Punta Arenas, Y aquí hubo una interesante discusión. and here there was a very interesting discussion. Recuerdo cómo el representante de la Universidad Católica levanta la mano I remember how the representative from the Catholic University raised his hands y propone que que está muy conflictivo el ambiente en esta época, and states that the environment was very conflicted, y entonces para eso dice, hagamos un cacerolazo. and for that let's bang the pots, which is cacerolazo, Y así hagamos que la gente se manifieste. and let's make the people to express themselves. Después de eso, recuerdo el compañero del UTEM levantando la mano, I remember that after that, compañeros from UTEM, que entre lo más light que le dijo fue hippie, and among the lightest thing that responded to this delegate was to be hippie, donde planteó de que todas las formas de lucha eran válidas where he said that all the forms of struggle were valid,
y que no podíamos limitar a nuestros compañeros a salir a la calle. and that we couldn't limit our compañeros to, we could not prevent them from going on the street. Y comprenderán que después de eso y de esa argumentación el CONFET se quedó con esta opinión, ¿Cuál? con la de todas las formas de que Yeah. haya que convocar una marcha. And you would understand that then after this discussion, the CONFECH adopted the idea that all the means of struggle were valid. Es así como llega el día 4 de agosto Thus we got to August the 4th, y existían dos convocatorias, and there were two calls, una en la mañana y una en la tarde. one in the morning and one in the afternoon. Lamentablemente, Santiago especialmente amanece sitiado en la mañana. Unfortunately, Santiago was almost occupied from the morning, the beginning of the morning. Y en el centro no se podía andar en grupos, And in downtown, you couldn't walk in groups, you couldn't be in groups, como también se les preguntaba a la gente a dónde iban. as well as people were asked, where are you going? Y es así como no se pudo manifestar en la mañana, Thus, we could not demonstrate during the morning. después de varios intentos de reunirse y algunas escaramuzas. After several attempts to meet and a small confrontation with the police. Así, Camila Vallejos escribe en Twitter, One of the leaders, Camila Vallejos, wrote in Twitter, convocando un cacerolazo a las 9 de la noche. convocating people to bang their pots at 9 p.m. Lo interesante es que a las 9 de la noche hubo muchos cacerolazos, What is interesting is that at 9 p.m. there were many people banging their pots. que la convocatoria de Camila hizo mucho sentido, That Camila's convocation, Camila's call made lots of sense, pero sin embargo la convocatoria fue distinta dependiendo de los lugares de la ciudad. but the calls were varied depending on the sectors of the city. En los barrios altos y medios salió mucha gente, In the high and middle class neighborhoods, many people went out, y en los barrios populares hubo una menor repercusión. and in the popular sectors, in the popular neighborhood, there was less response. Sin embargo, la segunda jornada, cuando esto se plantea en televisión, And the second time when this is broadcast through television or advertised through television, esto fue transversal en todos los lugares. this took place everywhere. ¿Qué nos demuestra esto? What does this demonstrate? Primero, que la difusión que se produjo en los medios, en las redes sociales, fue mucha. That the publicity that took place within the social network was lots, Como también a quienes llegaba cada una de las redes sociales era diferente. as well as the people who this social network reach were different. Ese día la Camila lo hace por Twitter. That day, Camila made that call through Twitter. Y Twitter, por lo menos en Chile, no es una red popular. Twitter in Chile is not a popular network. Es una red especialmente que le ocupa a personas con buena situación. It's a network that is used by people who have a good social and economic standing. Y eso indica por qué los sectores socioeconómicos más bajos no hubo una fuerte convocatoria el primer día. And that shows why the popular sectors did not respond as well as the higher sectors that day. Y ya terminando con la presentación, solo un par de cosas más. And to finish with this presentation, I have a couple of more things to. Este fue un movimiento que inicialmente fue solo por la educación, This is a movement that at the beginning was only about education, pero que sin embargo llegó a cuestionar un sistema político y uno económico. but that ended up questioning a political and an economic system. ¿Y esto cómo lo podemos ver reflejado? And how can we conclude this? Primero, First, cuando nosotros lo primero que planteamos es que existía una crisis en la educación chilena. the first thing we said it was that there was a crisis in the Chilean education. La primera respuesta ante esto fue de que era un grupo de jóvenes que quería mantener sus privilegios, The first response we got that statement came from a group of youth who wanted to keep their privilege,
que era un grupo de comunistas que querían generar inestabilidad en el país, that it was a group of communists who wanted to generate instability in the country, que éramos inútiles subversivos, that we were useless, subversive, useless, and useless. como incluso el alcalde de Providencia dijo que Camila era una endemoniada que manipulaba a los jóvenes. And the mayor of Providencia even said that Camila was a demonized person that manipulated the youth. En aquel entonces no se había publicado todavía que había tenido alguna aventura fuera del matrimonio. Eso no lo vamos a decir. Sin embargo, logramos ganar esa discusión. But we were able to succeed in that discussion. Se instaló que en Chile existía una crisis en la educación. We were able to install in the society that there was a crisis in the educational system. Ahí la respuesta del gobierno fue, es muy fácil criticar, The response from the government was that it is very easy to criticize, pero aquí lo importante es proponer. but what is important here is to propose solutions. Y es así como el movimiento genera una propuesta And it is in this way that the movement generates a response, más política que técnica, which was more political than technical, pero que de todas maneras tuvimos asesorías de algunos centros de investigación. but that in any way we had the knowledge of some educational, some research centers. Y aquí la respuesta del gobierno fue, bueno, es fácil proponer, pero sin decir de dónde sacamos los recursos. And then the government, before our proposal, said it is easy to propose, but where do we get the resources to do what you're proposing? Chile no tiene la cantidad de recursos para poder financiar lo que ustedes dicen. They say that Chile didn't have the resources enough to fund the programs that they were proposing. Y es así como el movimiento genera dos propuestas. And that's the movement generated two proposals. Una reforma tributaria, An income tax reform, como también la nacionalización de recursos naturales y la renacionalización del cobre. as well as the nationalization of natural resources and the renationalization of the copper industry. Y es aquí donde viene la respuesta quizás más anecdótica, más penosa y más chistosa. This is where we get the most anecdotal, most funny, and most sad response, Es que nos estábamos politizando, which that we were politicizing ourselves, que nuestro tema era solamente la educación, that our topic was only education, que de esto que nosotros proponíamos era más para los adultos, para los técnicos, that what we were proposing was more for adults and technicians, y que no eran temas de los cuales deberíamos hablar nosotros, and that weren't topics that we should be talking. que demostraba un poco esta contradicción con los años 90, That it demonstrated the contradiction that we had in the 90s, donde la imagen juvenil del momento era Marcelo Ríos, when the youthful image of Chile was Marcelo Ríos, un tenista who was number one in the tennis rank for a while, donde él siempre decía no estoy ni ahí, who always said, I'm not even there, que quería decir con que no le interesaba nada, y era Which- la imagen de los jóvenes. which meant that he wasn't interested in anything. And that was the image for the youth. Y se criticaba que los jóvenes no quisieran participar. And it was criticized the fact that the youth did not want to participate. Y todo el mundo decía, bueno, ojalá los jóvenes participen y les preocupara lo que pasa. And everybody was saying, we hope that the youth participate and be concerned with what's happening. Pero sin embargo, años después, cuando los jóvenes quieren participar, But years after, when the youth wants to participate, se le dice, hay temas para ustedes y temas de los cuales ustedes no pueden ser partícipes. we were told that there are topics for you and topics of which you cannot be a participant of. Por otro lado, como podemos ver reflejado la falta de democracia en Chile, And on another way that we can see how democracy is lacking in Chile, fue con que más del 80% de los chilenos estaban en contra del lucro de la educación. it was that more than 80% of the Chilean people were against
profits as a motive in education. Entonces los estudiantes dicen, vamos al Congreso a hacer cambios para que no se pueda lucrar en la educación. So students say, let's go to the Congress so that we make sure that profits are not a motive in education. Es así como nos damos cuenta que para hacer cambios estructurales en el sistema necesitamos quórum calificados. Then we realize that in order for us to make structural changes, we need a qualified quorum in Congress. Pero sin embargo estos quórums seguían siendo menor al 80%. And those quorums that we were able to achieve were less than 80%. Es ahí como nos damos cuenta que también existe un sistema binominal, And then we realize that we also have a binomial electoral system, que entre otras cosas lo que hace es empatar a la minoría con la mayoría. which among others, what it does is that even up the minorities with the majority. Entonces ahí teníamos dos problemas. There we had two problems. Primero, que existía 50 y 50 The first is that there was a 50-50 equilibrium entre gente que en teoría quería cambiar las cosas y gente que no. among people who in theory wanted to change things and others who didn't, who don't want change. Como al mismo tiempo teníamos que ser capaces de superar el quórum calificado. But at the same time, we had to be able to overcome the qualified quorum. Y dijimos, bueno, en una de esas podemos convencer a algunos que voten de todas maneras a favor. And we said maybe we are able to convince some of them that would vote in favor of our proposal. Y de hecho lo hicimos. And we did that. Senadoras como Lili Pérez del partido del presidente, Senators like Lili Perez, who belong to the party to which the president also belongs, dijeron que ya estaban dispuestas a votar en contra del lucro de la educación. said that they were willing to vote against profit as a motive in education. Pero es aquí donde también nos dimos cuenta But it is here where we also realize que Chile era un país altamente presidencialista that Chile is a presidential country. y si queríamos que esto se desarrollara, If we wanted this to develop, tenía que ser por iniciativa del presidente de la República. it had to be under the initiative of the president. Entonces esto nos demostraba This demonstrated que en realidad había muy pocas formas de generar cambio en nuestro país. that in reality there were very few ways to generate change in our country. Y es por eso que el movimiento estudiantil hoy día también habla de una nueva constitución para Chile. That's why the student movement today talks about a new constitution for Chile. Y con esto termino antes de mostrarle unas fotos. And with this I'm going to end. Before I'll show you some pictures. El libro de Camila se llama Podemos cambiar el mundo. This is from the book of Camila, which is called We Can Change the World. Y creo que esa es una tarea de todos. And I think that's a task that concerns us all. ¿Y por qué les planteo esto? And why I'm telling you this? Mucha gente nos ha dicho a nosotros, ustedes hicieron lo que nosotros no pudimos hacer. Many people have told us that we are doing what they could not do. Incluso hace pocos días una señora en Toronto me dijo, pero también les falta esto, deberían hablar y hacer esto. Even a few days ago, a lady in Toronto told me, but you have missed this. You need to talk about this. Y creo que hoy día no es solamente una mochila que deben llevar los jóvenes. And I don't think this is a backpack that only the youth should carry. Sino cuando hay una responsabilidad de todos, es literalmente de todos. And it is really of all of us. Los jóvenes durante el 2011 hicieron cosas importantes, interesantes, The youth in Chile did very interesting and important things in 2011. pero si queremos generar los cambios, tiene que ser con los jóvenes y con los que ya llevan mucho tiempo siendo jóvenes. And muy bien. And if we want to generate change, it has to be with the youth and with those who have a long time been young. Nice, eh? Porque si no, creo que no podremos lograrlo. If we don't do it that way, we cannot be able to achieve it. Y es por eso que hoy día creo que toma mucha importancia And I think today it's very relevant que incluso ustedes desde acá puedan sumarse a los cambios que hay en Chile. that even you from here can add yourself to the, can attach yourself to the, or accompany
accompany us with the changes that are taking place in Chile. Y creo que eso tiene que ver con tomar un compromiso por luchar por una real democracia. And I think that has to do with a commitment to struggle for a real democracy. Y creo que eso se ve reflejado con tres cosas. And I think that can be reflected in three things. Quizás dos que son un poco más simples que la última, Perhaps two are simpler than the last one, pero solo un poco más. but only a little bit more. Primera es The first one. que los chilenos puedan votar en el extranjero, That Chileans can vote in the outside of Chile, que se cambie el sistema binominal that the binomial electoral system be changed, y alcanzar una nueva constitución para Chile. and to reach a new constitution for Chile. Así que esa es la invitación que les dejo, That's the invitation that I leave, que creo que debe ser tarea de todos. that I think it should be a task of us all. Ahora sí o sí, esto es lo último, Now, this is the last, que son estas fotos. and these are the pictures. La foto que ahora pueden ver demuestra la gran cantidad de gente que participó en las This movilizaciones. picture shows you the number of people that participated in the demonstration. De hecho, cuando aparecía esta foto, si no mal recuerdo, en el periódico La Segunda, When this picture was shown in the newspaper La Segunda, decía, repletaron la Alameda de Plaza Italia a La Moneda. they say that they covered the Alameda from Plaza Italia to La Moneda. Rhymes really nice. Y, And that's about 8 kilometers or more. y que en el fondo demuestra la gran amplitud que tuvo este movimiento. And this demonstrated the great amplitude that the movement had. Esta foto This picture. es sobre, por lo menos, la marcha de los paraguas. It's the Umbrellas March. Ese día participaron alrededor de 50.000 personas. That day, almost 50,000 people demonstrated. Y lo interesante es que, por lo menos bajo lo que es la dinámica de Santiago, The interesting thing is that at least under the dynamics that you have in Santiago, nunca se había dado una marcha con tanta gente, pero también con que estuviera lloviendo y con bajas temperaturas. and there had never been a demonstration in Chile with so many people under the rain and with very low temperature. Pero lo interesante en sí no es solamente eso, But that is not only the interesting aspect of this, sino que las manifestaciones en Chile siempre tienen un ciclo. because demonstrations in Chile always go through a cycle. Parten en una fecha y terminan en otra. They begin at a date and end at another date. Y por primera vez tuvimos una manifestación con estas características, This is the first time we had a demonstration with these characteristics, fue que las manifestaciones duraron más tiempo que otros años. was that the demonstrations lasted longer than other years. Y es por eso que nos tocó manifestaciones con un invierno más crudo. And that's why we had demonstration with a cooler winter, with a colder winter. Bueno, sin duda uno de los temas conflictivos fue justamente la violencia. One of the conflictive themes was violence. El gobierno hasta el día de hoy sigue tratando de criminalizar el movimiento estudiantil. The government until today tries to criminalize the student movement. Bajo mi opinión, el gobierno tomó la decisión de limitar las movilizaciones y terminarlas y no responder a las demandas de los estudiantes. In my opinion, the government made the decision to limit the demonstration, to contain them, but not to respond to their demands. Y eso demuestra por qué, entre otras cosas, el último proyecto de ley del gobierno That demonstrates why the last law proposal by the government lo que hace es que pasa a ser un delito tomarse la universidad y los liceos. Transforms in a crime to occupy the high schools and universities, Lo cual simplemente busca limitar nuestro actuar. which only it's attempting to limit our actions. Esta es una actividad que se llama las 1800 horas por la educación. This is an activity that was called the 1800 hours for education. Alguna vez un grupo de estudiantes, no sé cómo, pero calcularon que eran 1.800 millones de dólares lo que se necesitaba para la educación gratuita. One day, students calculated that you would need $1,800 million to finance free education. Después nos dimos cuenta que eso no era falso. Then we realized that wasn't so.
pero de todas maneras ellos decidieron correr 1800 horas alrededor del Palacio de Gobierno. But they decided to run for 1800 hours around the government palace. Actividad a la cual encontré muy creativa, pero no participé. This is an activity that I found very creative, but I didn't participate in. Esta foto demuestra la gran cantidad de colores y cómo la cultura se tomó las calles. This demonstrated how colorful the demonstrations were and how culture occupied the streets. Y cómo cada espacio de la movilización tuvo una identidad diferente. And how every space within the demonstration had a different identity. Esta foto creo que es muy interesante. This is a very interesting picture in my view. En esta foto vemos un gran lienzo We see a huge banner donde a mano derecha where in your right side, de ustedes, derecha, de left, yeah, se puede ver a Ricardo Lagos, you can see the former president Ricardo Lagos, a Michelle Bachelet, Michelle Bachelet, Augusto Pinochet, Augusto Pinochet, Sebastián Piñera Piñera, y Joaquín Lavín. and Joaquín Lavín. Oh, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, who are former presidents. Okay. Pinochet is the former dictator, Piñera is the actual president, and Joaquín Lavín Minister was the Minister of Education while these demonstrations began. When these Al 21 de mayo, first that demonstrations were from March to May the 21st, y que si el 21 de mayo no se lograban las cosas ya había que darse por vencido. and that if on May the 21st we weren't able to achieve what we wanted, we had to concede defeat. Y lo otro, esa lógica de los chilenos de entender que era normal pagar por la educación. And the other was that the logic that we had in Chile, that it was normal to pay for education. Y que sin duda esto demuestra cómo la sociedad chilena empezó a cuestionarse más cosas de las que hacía antes. And without a doubt, this demonstrates that the Chilean society started to question the things that they believed before. Bueno, y esta foto es cuando Sebastián Piñera habló en la ONU This is when the president spoke at United Nations, y dijo que el movimiento estudiantil era bueno y maravilloso. and he says that the student movement was good and marvelous. Sin duda también demuestra el descaro de nuestro presidente. It also shows his lack of honesty. Así que bueno, esa es la presentación, fue un poco más larga de lo normal con la traducción. Agradecer al excelente traductor y a todos ustedes por haber puesto atención. This was a little bit longer than what I planned, and this is my presentation. Tienes que tirarle para arriba la cosita esta. Yeah. Well, if you have any question, preguntas, comments, comentarios, Podríamos juntar varias preguntas. yeah. Déjame el lápiz. Espérate. Ujú. ¿Cómo? No, hay gente que no habla inglés. No. No, y yo no hablo inglés. Yeah. Yes. Tengo una pregunta. ¿Qué participación tiene la Casa Obrera en la movilización junto con los estudiantes? What participation that the working class has with the students? Pero cuando tú me otras preguntas. If there are other questions, we'll answer them. Y si hay otras preguntas, las vamos a contestar por bloque. Así es más económico. Entonces pagan 2 por 1. Bien. David. Creo que el liderazgo, I think that the leadership. perdón, Sigue. el liderazgo de los jóvenes estudiantes de Chile ha sido un ejemplo, creo, en el mundo. I think that the leadership that the Chilean students have demonstrated, it's an example for the youth around the world. Y eso nos animó a autocriticarnos también donde nosotros vivimos. That encourages us to self-criticize ourselves where we live. Porque los países en donde vivimos,
especialmente los países del occidente, because the countries where we live, particularly the Western countries, hemos sido siempre manejados por las grandes corporaciones. we have always been manipulated by the great corporations. Posiblemente antes eran países democráticos, pero yo creo que no estamos en una era democrática, sino estamos en una corporacracia ahora. Perhaps they were democratic before, but I don't think that's valid any longer, and I think we are in a corporate democracy. Esto es el capitalismo y que la educación juega un papel importante para mantener solamente para la acumulación de la riqueza de muy pocas personas. This is capitalism, and education plays a significant role for the accumulation of wealth for very few people. En el sentido, los estudiantes de Chile pues han tocado el medular del problema. And in that sense, the Chilean students have touched the main nerve of the problem. Ahora, mi pregunta es dos. ¿Qué papel ha jugado en contra o en favor la Iglesia? Porque la Iglesia también en la historia sabemos que es un medio educativo. Y cómo reaccionó, así como el clero de la Iglesia o los protestantes en Chile, y también las organizaciones no gubernamentales, porque en el mundo sabemos que los no gubernamentales siempre han mantenido el status quo. My question is how did the church react to this? The church is also an educational institution, and I wonder how the Protestants and other religions reacted to this. Últimamente quisiera saber cuáles son ahora el objetivo, cómo en qué va a quedar ahora consulta y elecciones, qué va a haber en el futuro. And lastly, I want to know what's next in Chile. Also, David was asking about the role of NGOs. In the back there, Yeah, I have a two-part question. Like, I know that the Carabineros are agitating violence during marches. yo sé que los carabineros estaban agitando violencia durante las marchas, But did they harass the student leaders outside of the marches? pero amenazaron ellos a los dirigentes estudiantiles fuera de las marchas. Gracias. We're going to address those questions now. Participación de la clase obrera. Creo que hubo una diversa participación. In relation to the participation of the working class, I think there was a diverse participation. Primero, porque hay que entender que esta se veía afectada con la educación. First, we have to understand that the working class is affected by education. Entonces eran partícipes de lo que hicieran o no. Then they were participants whether they wanted or not. Y eso se da bajo la lógica de que la gran mayoría de las familias estaban dentro de esta, And this is under the logic that most of the families are under the working class families, como también los estudiantes son o serán trabajadores. and as well as that students are going to be workers. La participación en torno a su actuar dentro de las movilizaciones Their participation in relation to their activities within the demonstrations, también fue muy diversa. it was also very diverse. Sin duda todo el movimiento sindical hoy día en Chile está bastante débil. Without doubt, the labor movement in Chile is very weak. Una de las cosas que la concertación logró hacer bastante bien fue debilitar las organizaciones sociales. One of the things that the consultation governments were very effective in doing was to weaken the social organizations, Y eso se vio reflejado este año. and that was reflected this year. Ellos se sumaron y muchas veces convocaron también a las movilizaciones. Working class organizations or labor organizations convocated and they adhere themselves to the demonstrations. Pero sin duda creo que no pudieron sumarse con todo lo que nos hubiera agradado. But they could not be participant in as much as we would have wanted them to be. Posiblemente podría nombrarles con los
o sea, contar con los dedos de mis dos manos cuáles son las organizaciones que logran movilizarse a nivel de los trabajadores en Chile. I could count with my fingers in the two hands the number of organizations that can mobilize workers in Chile, Como también sin duda la participación que tuvo esta clase fue apoyar, pero no desde lo laboral, the participation that the working class had was to contribute, but not from a working position, sino en sus momentos libres. but in their free time. En torno al papel que jugó la iglesia, In regards to the church's role, hubo algunos quienes criticaron como otros que apoyaron. there were some of them who criticized the movement as well as others who supported the movement. Incluso hubo alguien, que no recuerdo quién, se presentó como que él estaba dispuesto a hacer un puente entre el gobierno y los estudiantes. And I don't remember who, but one of the church leaders volunteered himself to be a mediator between the government and the students, Debido a que esto era un conflicto entre los ciudadanos y el Estado, because this was a conflict between the state and the citizenship, y la iglesia no tenía nada que ver en esto. and the church had no involvement in this. En torno a las ONG, organizaciones no gubernamentales, In relation to the NGOs, también hubo de todo. there were also diverse reactions, Incluso algunas se ofrecieron para poder hacer un concierto también por la educación. and some of them offered themselves to undertake a concert for Y education, así demostrar su apoyo. and that's to demonstrate their support. ¿Qué es lo que viene en Chile? What's going to happen in Chile? Creo que el 2011 es un año de el 2012, perdón, es un año de transición al 2013. I think that 2012 is a transition year to 2013. ¿A qué me refiero con esto? And what do I mean by that? Creo que el 2013 es cuando veremos si realmente lo realizado tiene o no tiene proyección. And in 2013 we will see whether what we have done up to now and then is going to have any future projection. Debido a que hay elecciones presidenciales. That year a presidential election will take place. Creo que la historia dirá que nosotros ganamos, The history will say that we won, y eso tendrá que hacer que todos los candidatos presidenciales hablen sobre educación y sobre una nueva constitución. and that will entail that all the presidential candidates are going to talk about free education, Pero- education. educación. Yeah. Pero, sin embargo, aunque en Chile ganara un presidente muy progresista, However, even if a very progressive president wins in Chile, lo más posible es que si no hay organizaciones sociales que acompañen este proceso, the most possible thing is that if there are not social organizations that accompany this process, lamentablemente no se podrán generar cambios. unfortunately we're not going to be able to generate changes. Y esto se debe a que tenemos una casta política, This is because we have a political class, que es una casta distinta a una clase. a chaste, we have a chaste, Eh, chaste, caste, yeah, que muchas veces va a apuntar a mantener las cosas en su status quo, y por ende necesitamos movilización social para obligar a generar el cambio. which is always going to aim to maintain the status quo and place obstacles to prevent change. Y esto va a ser importante, lo que ocurre el año 2012 con poder articular y poder fortalecer la red de organizaciones sociales. And what happened in 2012 is going to be important in terms of articulating and strengthening the social networks, Porque sin duda, si estas no están fortalecidas, because if these are not strengthened, no tendremos grandes cambios en Chile. we're not going to have great changes in Chile. Sobre el actuar de Carabineros y la represión, siempre fue muy potente. Regarding the actions of Carabinero and repression, it was always very strong. De hecho, hay muchas denuncias incluso de tortura. In fact, there are many accusations of torture, Y
hemos tratado de poder hacer público este tipo de hechos. and we have tried to make this public. Lamentablemente no han tenido una gran cobertura mediática. Unfortunately, we haven't counted with great coverage by the press En torno a las amenazas a los dirigentes, in terms of threats to the leaders. Hola, Camila. han existido, pero sobre todo de personas en específico. There have been those threats, but coming from specific individuals, Muchas veces alguna amenaza anónima, some anonymous threats, y posiblemente a quien le ha tocado más esto fue a Camila. and who has been the target of these threats by far has been Camila. Primero hubo una persona que dio a conocer todos sus datos personales, There was a person who revealed all of Camila's personal information. cuál era la dirección de su casa, el número de teléfono, como el nombre de sus padres. What was her address, her phone number, and the name of her parents. Como una segunda persona que convocó a apedrear su casa. And there was another person who called people to throw rocks onto the house of Camila, Lo que derivó que se pusieran algunos recursos de protección para los dirigentes también. which ended up in that some protection resources had to be allocated to some of the leaders, Lo que positivamente no ha pasado a mayores which unfortunately hasn't taken a different connotation en nivel universitario. at the university level. En el caso de dirigentes secundarios, In terms of secondary leaders, secondary students leader, hubo varios que fueron desvinculados de sus establecimientos there were many of them who were expelled from their high schools por diferentes excusas. through different reasons. Pero creo que positivamente nadie ha sufrido alguna consecuencia mayor como algunos quizás esperaban. Fortunately, I don't think we have had greater repercussions than what we expected. No sé si hay más preguntas. Are there any other questions? Más preguntas. Camilo, hablaste de... Para mí la idea del movimiento educacional partió de un tema básicamente educacional a algo mucho más amplio. Ahora, hablaste de reforma constitucional, del sistema bienal. Mi preocupación es hacia el mañana, y un poco lo dejaste en el tema de que es una tarea de todos, digamos, el cambiar el sistema. Camilo, you mentioned that the movement, and I understand as well that the movement began with a focus on education and that it projected itself to others topics like the Constitution. And my question is that you left it there as to what's going to be happening in the future. Creo que la educación es un pilar fundamental para el desarrollo de Chile. I think education is a fundamental pillar for the development of Chile. Y por parte de usted, yo ya sé que no eres presidente de la versión de SACH, además sé que está postulando a la alcaldía de Presión Central, comunicaciones y suerte en eso. ¿Cómo se presenta para usted el futuro en términos de mejorar la educación en particular? ¿Cuáles son los desafíos particulares, no tan generales, sino que particulares en la educación? I I can do it. yeah, dale. Yeah. Well, so I'm just saying that we went from a general, from education, talking from education to something more general, something bigger, which usually takes longer to change. You know, like the Constitution of Chile. So my question is, I'm very worried about education in Chile. I think that education is one of the fundamental Pillars. pillars to develop our country, to become a developed country. So how, you to mention that now is responsibility of all of us, you know, work in our education, on development of education. So
in the same organization that you have in the 2011, which one are the I lost now. What is the future in, Future for in movement, understanding in that? terms of education, Yeah. you know, because I know we have a presidential election next year, and probably everyone is going to be talking about that. But like every election, they make promises, you know, and then what? What are we doing in terms of develop education? Bueno, primero sería una cosa que nosotros entendimos durante este año, If there was one thing that we understood during last year, es que lamentablemente mientras sigamos viendo las cosas de manera parcelada, that unfortunately, if we as long as we see things as in an individual way, eso quiere decir que damos la educación por un lado, la salud por otro, that is to say, we see education on one side and health in another, posiblemente no vamos a poder hacer cambios estructurales en ninguno de los dos. possibly we're not going to be able to realize structural changes in either one. Y esto se debe a que en un país donde el Estado es solo subsidiario, And that's because we have a country where the state is only plays a subsidiary role. no podemos esperar tener a un Estado protagonista en el desarrollo educativo. And then we cannot have a state that is a protagonist, for example, in the educational system. De todas maneras, si quisiéramos verlo en específico en lo educativo, como decía la pregunta, And in any way, if we want to look at it from an educational viewpoint, as the question indicates, creo que hay algunas urgencias I think there are some urgent matters que tienen que ver, por un lado, con fortalecer las universidades estatales, that have to do with strengthening the state university, public universities. eso tiene que ver, por un lado, con la inyección de recursos. That has to do with the injection of resources. ¿Cuál es la importancia de fortalecer estas instituciones? And what is the importance of strengthening these public institutions? Porque todo Estado, al igual que tiene un ejército, tiene sus universidades. Like all states, in the same way that they have an army, they have universities, Porque son áreas estratégicas a desarrollar. because there are strategic areas that they have to develop. Y lamentablemente en Chile está quedado bastante botada. And unfortunately, Chile, this area has been left very much behind. Es importante regular especialmente el sector privado. It is very important to regulate the private sector. Hay que regular que se respeten algunos derechos básicos de la Constitución, We have to ensure that some of the basic rights in the Constitution are respected, tales como la libertad de asociación, such as freedom of association, que permita a los estudiantes y a los trabajadores organizarse, that would allow students and workers to organize, poder regular la calidad de estas instituciones, to regulate the quality of these institutions, como al mismo tiempo regular cómo estas van creciendo, at the same time to regulate how these institutions are growing, e incluso regular la publicidad que ésta hace. even to regulate the publicity that they undertake. Como también al mismo tiempo, dentro de la regulación, As well, within the regulations, no tan solo decir que algo no se puede hacer, not only to say that something cannot be done, como hoy día se supone que no se puede lucrar con las universidades, as today it is said that you cannot profit from the universities, pero no dice cómo esto se regula, but it doesn't say how that is done, ni tampoco cuáles son las consecuencias para quienes lo violan. and nor do they say what are the consequences for those who violate this norm. Creo que también hay una tarea pendiente en torno al acceso. I also think there is a pending matter related to access to education, Más allá que se entiende que esto tiene que ver también con el proceso previo que es de la escuela y liceo, that relates to the previous process, which is related to the secondary education. pero no es posible que hoy día solamente quienes tengan buena situación puedan estudiar en una universidad y quienes no queden excluidos. As it is today, those who have an economic situation that allows them, they can go to university, and there are many who are excluded. Como también
que creo que es importante la democratización dentro de las universidades. I also think it is important the democratization within the universities. Las universidades no tan solo son espacios de generadores de profesionales, Universities are not only spaces where professionals are developed, sino también generadores de ciudadanos. but also they're a place where citizens are formed. Y en ese sentido, si queremos tener realmente ciudadanos que sean un aporte a la sociedad, And in that sense, if we want to have citizens who are a contribution to the society, debemos tener universidades que hagan que sus estudiantes sean responsables también de lo que ocurre dentro de estas. we have to have universities that make their students responsible for what takes place within those universities. Sé que de todas maneras las cosas que he dicho son específicas dentro de lo general, I also know that what I have said are specific things within the generality, pero también a muchos detalles más profundos tampoco se ha llegado. but also to deeper detail we haven't arrived to. Y que creo que es una también de las tareas pendientes del movimiento. And I think that's another of the pending tasks of the movement. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver reflejado en que el movimiento quiere una educación de calidad, And this is reflected in that the movement wants a quality education. el gobierno también dice lo mismo, The government says the same. pero sin embargo creo que las definiciones serían completamente distintas. And however, I believe that the definitions are very different. Y el movimiento aún no ha sido capaz de definir lo que es calidad. And the movement hasn't yet been able to define what quality is.